Buenas tardes. La simiente de la Semana Santa que conocemos en Benetússer fue plantada por un grupo de hombres y mujeres que, con mucha devoción e imaginación y pocos medios, consiguió que Benetússer se transformara durante una semana en Jerusalén. Hoy necesitamos volver a plantar esa semilla y necesitamos la ayuda de todo el pueblo de Benetússer para hacerla germinar. Con el acto de hoy, el pregón, comienza nuestra Semana Santa. Con ustedes, Eva Sanz, alcaldesa y presidenta de la Junta Central de Semana Santa. Gracias, Lola. Bueno, pues buenas tardes, amigas, amigos, a los miembros de la Junta Central de Semana Santa, a nuestra pregonera María Ángeles, a la premiada con el cartel anunciador de nuestra Semana Santa, y bienvenidos a todos y todas y gracias por vuestra asistencia a este primer acto que, como cada año, da inicio a la celebración quizá más solemne, ¿no?, que tiene nuestra población, que tiene Benetússer, la Semana Santa. Y en esta ocasión especial que nos toca vivir, quiero agradecer no solo vuestra presencia en este acto, sino el de todos los vecinos y vecinas que nos van a ver a través de las redes, a través de Internet, para acompañarnos en un acto, como decía, tan importante para Benetússer como es el pregón de nuestra Semana Santa. Estábamos deseando vivir de nuevo este momento con todos vosotros y vosotras, salir a la calle para celebrar con devoción la tradición y el arte que nos representan mucho más allá de las fronteras de nuestro municipio. Pero de nuevo este año no será posible, el virus todavía no ha desaparecido. Sin embargo, actos como este mantienen nuestra esperanza en un futuro cercano en el que podamos volver a encontrarnos para vivir la pasión, la representación y el hermanamiento de nuestras cofradías en cada calle de Benetússer. Y para este pregón, que esperamos marque el retorno de nuestra Semana Santa, contamos con una pregonera que responde a todos esos valores, con María Ángeles García Smith, saguntina de nacimiento y con una larga trayectoria vinculada a la Semana Santa de su tierra. Ella es profesora de informática, ha dedicado su vida a enseñar y a su familia, comprometida con los más desfavorecidos en la esfera privada y también en la pública. En su vida conviven a la perfección el pragmatismo heredado por parte de su padre con la fe inculcada por su madre. Hermana, esposa y madre de cofrades de la única cofradía de Sagunto, María Ángeles apoya a su familia entre bambalinas. Pero ella también es protagonista, ya que desde hace 15 años forma parte de la sección cultural Passió per Sagunt, representando el papel de María Magdalena en la Pasión Viu, hecho que en sus propias palabras dice le hace sentir todavía más cerca de la vida de Jesucristo y su mensaje de amor, misericordia y perdón. Arte, devoción y esperanza definen su vida. Y en este momento que estamos viviendo, solo podemos que darte las gracias por aceptarse nuestra pregonera y por querer desinteresadamente formar parte de nuestra Semana Santa. Así que, María Ángeles, bienvenida y cuando quieras. Descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. Oh bandera en cuyo amparo el más flaco será fuerte, oh vida de nuestra muerte, qué bien la has resucitado.
vos seáis la bienvenida. Quien no os ama está cautivo y ajeno de libertad. Oh dichoso poderío, donde el mal no haya cabida, vos seáis la bienvenida. Santa Teresa de Jesús. Señor Consiliario de la Parroquia Nuestra Señora de Socorro Javier Claumarchirán, Señora Alcaldesa y Presidenta de la Junta Central de Semana Santa, Eva Sanz, miembros de la Junta Central de la Semana Santa de Benetúser, Cofradía del Ángel de la Pasión y Santo Cali, Cofradía de Jesús Nazareno, Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, Cofradía del Santo Descendimiento y Cristo Resucitado, Cofradía de la Santa Vera Cruz, Hermandad del Santo Sepulcro, Cofradía de las Camareras de la Virgen de los Dolores, Cofradía de los Granaderos de la Virgen de los Dolores, Agrupación Cultural, Corporación Municipal, ciudadanos y ciudadanas de Benetúser, amigos todos, buenas tardes. Sean mis primeras palabras para mostrar mi agradecimiento. Gracias a don Javier por abrir esta vuestra parroquia, Nuestra Señora del Socorro, tanto tiempo cerrada para realizar este humilde pregón. Gracias a Rosa por la encomienda, gracias por todo tu apoyo desde el principio y gracias porque me has ayudado a conocer cómo vivís en Benetúser vuestra tan representada Semana Santa. Gracias a mis amigos y a mi familia por haberme aguantado estos últimos días de nervios y ensayos. Y gracias a los miembros de la Junta Central y a todo el pueblo de Benetúser por la amabilidad con la que habéis acogido a esta saguntina incondicional de la Semana Santa. Espero sinceramente estar a la altura de las circunstancias. Hoy no es un día cualquiera, ni tan siquiera un año cualquiera. Puedo asegurar lamentablemente sin equivocarme que todos hemos vivido más de una experiencia dolorosa y tenemos alguna triste historia que contar. Enfermedades, pérdidas de seres queridos, mermas económicas, falta de trabajo, incertidumbres personales y profesionales. Y este año que ha pasado, más que nunca, sorprendidos por una pandemia de dimensiones mundiales, hemos acatado confinamientos, restricciones de movilidad y nuevas normas sociales. Todo ello por nuestra salud, por nuestro bien y por el bien común. Todo ha estado totalmente fuera de nuestro control, poniendo en jaque nuestras limitaciones. Tristeza, entre otros muchos sentimientos, es lo que hemos experimentado. Pero, ¿qué les tengo que contar yo que ustedes no sepan? Y en medio de este caos, ¿cómo hemos vivido nuestra espiritualidad, nuestra fe? ¿Cuántas oraciones hemos lanzado a Dios para pedir fortaleza? Y otras muchas cosas más. Con fortaleza, paciencia, mucha paciencia, solidaridad y oración, mucha oración. Así debemos afrontar estos tiempos que hemos de vivir. Todo pasará seguro, aunque probablemente nada volverá a ser como antes. Y personalmente me gustaría que efectivamente no fuera como antes, sino mucho mejor. Pues como decía mi padre en Gloria esté, a grandes problemas, grandes soluciones. Soluciones y decisiones que se han de plantear y seguir con mucha responsabilidad. Y todo ello con alegría, porque como dice el refrán, la fuerza de la actitud y pensamiento positivo es la fórmula para ser feliz. Por tanto, estamos de acuerdo en que este año la celebración de la Semana Santa ha de reinventarse y hemos de afrontarla con actitud positiva. El año pasado vivimos una Semana Santa en casa, televisada, en la intimidad de nuestros hogares, y nuestra aportación a una celebración tan atípica como creyentes y cofrades fue transformar nuestro balcón o ventana en un escaparate y mantener las redes sociales activas, dando fe de que aún encerrados fuimos capaces de mantener viva la llama de la pasión de Cristo. Un gran reto. Desde entonces, los sacerdotes y párrocos se han reinventado, también con total responsabilidad, y han mantenido y readaptado los actos litúrgicos necesarios que nos han ayudado a lo largo de este difícil año a llevar nuestra vida espiritual por buen camino. Y llega la Semana Santa 2021.
Este año, siguiendo directrices de las autoridades civiles y eclesiásticas competentes, tampoco habrá procesiones ni representaciones en la calle, cierto, pero me consta que algunas cofradías habéis organizado actos en vuestra capilla, colaborando con don Javier para volver a darle la visibilidad que las circunstancias nos permiten. Una vez más, la implicación de la hermandad, de la agrupación y de las cofradías de Benetúser son piezas clave en el entramado de la transmisión generacional de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del mensaje intrínseco que lleva asociado. Hoy quiero pedir la venia de este pueblo, Benetúser, de todos vosotros, con el alma temblorosa y voz firme a la vez. No soy de aquí, pero hoy ciertamente me siento uno de vosotros, unida por un profundo sentimiento de fe y de entusiasmo por la conmemoración de la Semana Santa. No conocía la Semana Santa de Benetúser hasta que en el año 2002 vinisteis a Sagunto a representar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sé que de forma inusual para vosotros, ya que la representasteis en una sola tarde, de filón, cuando vuestra tradición es representarla por escenas en diferentes días. Mayor esfuerzo, y he de deciros que con un gran éxito. Quedé encantada. Sagunto quedó encantado con vuestra excelente representación. Tanto es así que 2 años más tarde, en 2004, después de una gran labor entre la Junta Directiva y la mayoría del año, se retomó, tras 140 años, la representación de la Pasión en Sagunto, de la que desde 2006 formó parte. Vosotros activasteis el resorte de ese entusiasmo compartido, salisteis de vuestro estado de confort para dar testimonio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Excelente trabajo misionero. ¿Y cuál es mi misión hoy aquí? Cuando Rosa me pidió hacer el pregón de la Semana Santa de Benetúser, quedé en shock. Muchos son los pregones a los que he asistido, exclusivamente en calidad de oyente, pero esta vez es la primera como pregonera. Gran responsabilidad. Según la RAE, encuentro 2 definiciones principales de pregón. La primera es promulgación o publicación que, en voz alta, se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Y la segunda, discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella. Pues a eso vengo, a anunciar la celebración de esta Semana Santa 2021 tan peculiar y a animaros a participar en ella activamente, con el entusiasmo y la convicción con la que lo habéis hecho otros años y, por supuesto, con compromiso y responsabilidad. Dame la venia, Benetúser, que traigo una buena noticia. 7 días, 7 amaneceres, 7 despertares, 7 mañanas, 7 tardes, 7 noches de marcada tradición y gran devoción. Conmemoramos la pasión de Cristo, sí, pero no nos quedemos ahí. El Papa nos invita a entrar en el misterio de Jesús y hacer nuestros sus sentimientos, sus pensamientos, encontrando momentos de recogimiento y oración. Solo así llegaremos a una feliz Pascua. Pero además, el Papa Francisco insiste en que todos los cristianos, como discípulos de Cristo, llevemos asociados el título de misioneros, anunciando el Evangelio y el amor de Dios. Y es aquí donde radica la importancia de las hermandades, cofradías y agrupaciones de la Semana Santa en general y las de Benetúser en particular. En la Semana Santa, en la que se vuelve a contar esta extraordinaria historia, la del influencer más grande de la humanidad, todas las cofradías sois eslabones que se van dando relevo unas a otras para hacer de hilo conductor entre una vivencia, una escena de la historia y la siguiente. Un relevo perfectamente encajado que hace que estos eslabones puedan conformar una cadena fuerte y sólida que nos haga crecer en la fe. Más allá del patrimonio artístico, pasos, tallas, etc., y de los signos externos diferenciadores, estandartes, sandalias, vestas, capas, medallas, insignias, colores, báculos o faroles, que este año, por circunstancias ya sabidas, no podéis sacar a la calle, el principal patrimonio que tienen las cofradías, la hermandad,
y la agrupación cultural son las personas. Una agrupación cultural, 7 cofradías, una hermandad y las bandas de bombos, timbales y cornetas. Cada uno de vosotros nos enseñáis que la fe, el amor y la entrega jamás podrán ser ciencias exactas, pues detrás de cada cofrade hay una historia y una forma de sentir y expresar que le da razón de ser a lo que somos y a lo que nos une. Eso sí, cuanto más grande sea la fe y el convencimiento de lo que realmente se está conmemorando, mayor será su proyección y arraigo. Estoy convencida de que el verdadero éxito en esta labor de ser misioneros y anunciar el Evangelio y el amor de Dios no está tanto en los signos externos o el protocolo a la hora de salir a la calle y procesionar, sino en la forma de vivir, sentir, expresar y hacer llegar esos sentimientos a la sociedad en general. Por ello, me declaro en deuda eterna con todas aquellas personas que hacéis posible que la Semana Santa sea un gran recordatorio del mayor acto de amor de la humanidad. Y la Semana Santa es un gran cúmulo de sensaciones. Para mí, particularmente en Sagunto, también es olor. El olor del humo de las hachas, unos cirios muy grandes con una gran llama, presentes en todas las procesiones, iluminando las calles de una forma muy especial, mágica. Y también sonidos, el sonido del crepitar del fuego de las hachas, el sonido de una marcha procesional, o el sonido de una saeta, el sonido de los tambores, el sonido de la corneta, el sonido de las lanzas de los romanos golpeando el suelo, el sonido de las colas arrastrando por el suelo, o esa voz que apremia, vamos, hermano, vamos, que vienen más cofrades detrás, o esa otra que grita, purísima sangre de Jesucristo. El sonido del órgano, el sonido de la oración y el recogimiento, el sonido del silencio. Y para ti, ¿cuáles son los sonidos de tu Semana Santa? Pero hay un sonido muy especial que te envuelve y te cautiva, que es el sonido de Jesús de Nazaret andando por las calles de Benetúser, cuando pasan actores y cofrades con sus pasos e imágenes e incluso los fieles participando en cada acto. Porque todos ellos, de una forma u otra, están invocando a Dios. Este año sabemos que no podéis oír ese sonido tan especial en las calles de Benetúser, pero la podréis sentir en vuestra capilla y desde allí tomar fuerzas y ánimo para que en años venideros proyectar con más entusiasmo si cabe vuestra fe, tradiciones y volver a enganchar con fuerza al público en general y a los feligreses que se han despistado un poco en particular. Pero para toda gran ocasión se necesita una preparación, en este caso para sentir y vivir profundamente desde el corazón y también desde la razón todos estos acontecimientos. Es necesario vaciar y limpiar nuestra conciencia de aquellos obstáculos que hayamos podido ir acumulando. Prepárate espiritualmente para acompañar a Jesús. Pasado mañana, es decir, el lunes 22, en la capilla se celebrará el sacramento de la penitencia, también llamado sacramento de la conversión o de la confesión, en el que admitimos ante Dios nuestras faltas, del perdón, pues a través de la absolución sacramental recibimos el perdón de Dios, de la reconciliación, pues junto con el perdón de Dios llegamos a reconciliarnos con Él y con la Iglesia. Pedir perdón y perdonar nos permiten sanar el alma y aligerar nuestra mente. Es un regalo silencioso que significa que valoramos una relación mucho más que a nosotros mismos. Practiquémoslo. Solo así podremos sentir plenamente ese cúmulo de sensaciones y sonidos que comienza el Domingo de Ramos. Conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con las gentes acompañando y vitoreando el paso de Jesús, sensaciones, sonidos y voces de júbilo y alegría, y también de expectación y duda. ¿Quién es ese? Es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bendito el que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto. El Papa Francisco insiste en que no nos avergoncemos y que mostremos nuestro entusiasmo por Jesús, gritando que Él vive y que forma parte de nuestra vida. Vosotros, el pueblo de Benetúser, siempre habéis seguido esas indicaciones y lo habéis hecho siempre con el entusiasmo
entusiasmo que nace del corazón, participando en la procesión de los ramos con la alegría de los niños y el paseo de los fieles. Este año no será así. No saldréis a la calle, pero sí que podéis darle la bienvenida con júbilo a Jesús de Nazaret en las 3 Eucaristías, una el sábado y 2 el domingo de Ramos, que se celebrarán en vuestra capilla, siempre manteniendo la distancia de seguridad y, ¿por qué no?, con una pequeña rama de olivo como ornamento. Y vosotros, la agrupación La Pasión, siempre empezabais como primer eslabón de esta cadena fuerte y sólida, representando las 3 primeras escenas de la Pasión con sus respectivos mensajes de júbilo, purificación y perdón, mensajes que transmitíais y hacíais cercano al espectador. Gran labor misionera. Os animo a que, con renovadas fuerzas, mayor convicción y fe, volváis a las calles de Benetúser. Lunes Santo. El Evangelio del Lunes Santo, según San Juan, dice así: María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Aquí, en Benetúser, tradicionalmente se celebraba con gran devoción el acto del besapiés al Santísimo Cristo de la Misericordia, organizado por la cofradía del mismo nombre, fiel al pasaje bíblico, segundo eslabón en las tradiciones de Benetúser. Era uno de los momentos más esperados del año para muchos fieles y devotos de la tradición del besapiés. Este año no habrá beso, pero desde la devoción y con una oración sentida podemos aclamar a nuestro Santísimo Cristo de la Misericordia. Martes Santo. Ante el misterio del dolor de la Virgen, solo cabe contemplar. Papa Francisco. Este día tomaría el relevo como tercer eslabón de la cadena de tradiciones la procesión de la Dolorosa, en la que todas las cofradías acompañaban a la bella imagen portada por la cofradía de Granaderos Virgen de los Dolores. Al paso de esta comitiva, la emoción eleva el alma y fieles y cofrades se estremecen ante una madre doliente por el sufrimiento de su hijo. De emoción suspira el cielo al contemplar el donaire del palio que mueve el aire acariciando tu pelo. Y hasta la música llora cuando sales tú, Señora. Que aunque tus mejillas sean por la pena flor marchita, no te igualarán las flores con sus mejores olores. Y siempre serás bonita, mi Virgen de los Dolores. Antonio Rodríguez Crucero. Tampoco este año saldrá la Dolorosa por las calles de Benetúser, pero no la dejemos sola. Amigos de Benetúser, acompañadla en el centenario que organiza la Cofradía de las Camareras de la Virgen de los Dolores, que ya empezó antes de ayer y que continuará durante la próxima semana. María es el modelo a seguir para todo cristiano. Oremos a nuestra Madre para que nos enseñe a abrir el alma a Dios siguiendo su ejemplo. Miércoles Santo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. ¿Y qué es la misericordia? Es una cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Se trata de una actitud bondadosa, virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Y llegábamos al cuarto eslabón de la cadena, cual estación de Via Crucis, al solemne Via Crucis penitencial. La Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia siempre ha portado a hombros la imagen de un Cristo crucificado, el Cristo de la Misericordia. Pero este año tampoco recorreremos los pasos por donde anduvo Jesús y no seguiremos las escenas del Evangelio ni otras tradicionales, como son las caídas o el encuentro de María con Jesús. No obstante, me gustaría incidir en que el Via Crucis es un camino amado por la Iglesia, que ha conservado la memoria viva de las palabras y de los acontecimientos de los últimos días de Jesús. Es un ejercicio de piedad en el que confluyen varias características de la espiritualidad católica: la comprensión de la vida como camino o peregrinación, como paso a través del misterio de la cruz, del exilio terreno a la patria celeste. Cuando las circunstancias lo permitan, por favor, seguir acercando esas escenas a fieles y visitantes. Jueves Santo. Te quedas, Señor,
y nos dejas un mandamiento, amaos, y nos sugieres un camino, el servicio, y te quedas para siempre, la Eucaristía, y eres sacerdote que ofrece, y eres sacerdote que se ofrece por toda la humanidad. Gracias, Señor. Padre Javier León. Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, oficialmente considerado el inicio de la Pasión del Señor, el gesto de la entrega suprema por amor hecho servicio. Muchos serán los actos y actuaciones que echaremos de menos. Entonces, ¿cómo viviremos este Jueves Santo? Pues desde la oración y el recogimiento, participando en los santos oficios, en los cultos y actos que se llevan a cabo en el Triduo Pascual, conmemoración litúrgica de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Se celebran el jueves, viernes y sábado santo, en varias fases, y están considerados como la esencia cultural de la Semana Santa. Este año, en principio, y si la COVID lo permite, podremos compartir con otros fieles y cofrades la conmemoración de la institución de la Eucaristía en la celebración de la Misa de la Cena del Señor en la capilla. Y este día tradicionalmente se realizaba el lavatorio de pies, evento en el cual Jesús, como acto de humildad, lava los pies a sus discípulos, con la finalidad de dar un ejemplo de amor y servicio al prójimo. Aquí, en Benetúser, la Cofradía del Ángel de la Pasión y Santo Cáliz, desde 2015, ha invitado a cofrades de diferentes cofradías y de la Hermandad a participar, vestidos cada uno con sus vestas, llenándose de color el altar. Afortunados invitados que han tenido la oportunidad de vivir en primera persona este acto de humildad. Aun cuando este lavatorio no se pueda realizar, pensemos en su significado y sintamos la caricia de Jesús que besa y lava nuestros pies. Echaremos de menos mucho una de las escenas más esperadas en la plaza, la Santa Cena, representada por la agrupación La Pasión, y también las duras estampas sacras tales como la agonía y oración de Jesús en el huerto de los olivos, la traición de Judas y el prendimiento de Jesús, que tantas y tantas veces nos han estremecido al verlas. Eslabones también perdidos y que pronto esperemos recuperar. Más tarde, si el horario y la situación lo permite, se intentará realizar la hora santa, momentos de oración y recogimiento personal ante el Santísimo en la capilla. Y como sexto eslabón de esta fuerte cadena de tradiciones, la Cofradía de Jesús Nazareno tradicionalmente ha organizado la procesión del silencio presidida por Jesús Nazareno. Impresionante imagen de Jesús, que con su cruz a cuestas es la llamada a saber cargar con nuestra cruz y ayudar a los hermanos a cargar con ella. No podremos contemplar en silencio esta imagen en la calle, pero desde el silencio interior visualicemos nuestra cruz y oremos. Quizá nuestra cruz no desaparezca, pero seguro que obtenemos la fortaleza necesaria para llevarla. Viernes Santo, ¿qué nos traes, Cristo, en esta mañana? Os traigo la luz para que brille en la oscura tiniebla, y mi vida ahora es eterna, para que vuestra muerte ya no sea para siempre. ¿Aún me preguntáis qué os traigo? Mi cuerpo lacerado pero victorioso por el Creador, mis manos taladradas pero abiertas para abrazaros, mis pies atravesados pero dispuestos a acompañaros. Padre Javier León. Y llega el Viernes Santo, denso, intenso, lleno de eslabones, testimonios de momentos revividos y profundamente sentidos. La agrupación cultural La Pasión no comenzará este vertiginoso día con la representación de escenas sacras tales como el juicio de Jesús ante Pilatos y el juicio de Jesús ante Herodes. Escenas que seguro recordaremos a lo largo del largo Viernes Santo. Dudas, juicios y temores que, llevándonos al terreno más personal, ponen en jaque nuestra fe con pensamientos que ponen en tela de juicio nuestras verdaderas creencias. Alguna vez he pensado al ver y sentir esas escenas, ¿qué hubiera hecho yo de vivir esa época? ¿Sería seguidora de Cristo o estaría en el otro bando? Ahí lo dejo. Tampoco se realizará la procesión de la calle de la amargura, tan real, tan estremecedora,
quizá la favorita de muchos ciudadanos y ciudadanas de Benetúser. La agrupación cultural La Pasión tampoco revivirá ni representará las innumerables estampas sacras del trayecto más cruel e impresionante de la Pasión. No estarán en la calle, no nos harán sentir presencialmente esas escenas estremecedoras, pero seguro que seremos capaces de revivirlas al recordarlas. En esta mañana de Viernes Santo se realizará el Vía Crucis en la capilla. No será tan vistoso ni tan estremecedor, se vivirá de otro modo, más recogido, pero no por ello menos sentido. Por la tarde, en los oficios del Viernes Santo, se recordará la pasión y muerte de Cristo en la cruz. Y en el rito de la adoración de la cruz, en el que este año lamentablemente tampoco podremos besarla, los católicos seguiremos aceptando el sacrificio mostrado por Jesús. Este año la Hermandad del Santo Sepulcro está organizando de forma extraordinaria en esta típica Semana Santa el oficio de tinieblas, propio del Viernes Santo. Es un acto nuevo en Benetúser. Se ha incorporado de un teniente, donde se realiza desde hace mucho tiempo. Se trata de un acto recuperado de antaño, anterior al Concilio Vaticano II y que, aun con las limitaciones de movilidad y aforo, encaja perfectamente en una Semana Santa como esta. El oficio de tinieblas es una puesta en escena del abandono y alejamiento que sintieron los apóstoles ante el miedo e incertidumbre causados por el sufrimiento y muerte de Cristo. En contraposición, se representa el amor y la fe ciega que María, la Santísima Madre de Dios, siente por su único hijo. Es una gran iniciativa, ya que la oración conjunta despierta sentimientos de solidaridad y enriquece la vida colectiva. Y este año no se representará la escena del descendimiento y tampoco podremos acompañar a Jesús en la procesión del Santo Entierro. Estaremos en nuestras casas debido al toque de queda, tristes, muy tristes. Este año más de uno hemos tenido la mala suerte de experimentar el sentimiento de profunda tristeza que nos ha invadido al no poder acompañar los últimos momentos de vida y la llegada de la muerte de algún ser querido. También algunos hemos visto, lamentablemente, muy de cerca, cómo algún ser querido se ha ido sin estar rodeado de sus seres queridos. ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos nosotros los abandonados? ¿Cómo se sentirá Jesucristo al verse abandonado? No caigamos en la tentación de la comodidad, de la apatía o del desánimo en estos tiempos de reclusión forzosa. Comprometámonos a continuar acompañando a Jesucristo a lo largo de nuestra vida. Permitamos que Cristo camine a nuestro lado, mano a mano. Él nos tiende la mano, aun estando en la cruz. Cojámosla. Así lo pone de manifiesto el cartel anunciador de estas dos últimas Semanas Santas. La cruz, máximo exponente de la pasión, y desde ella la mano tendida de Jesús, símbolo de ayuda y de compañía y máximo exponente del amor que Dios tiene a sus hijos. Tú y yo, todos nosotros sin excepción. Que Dios nos acompañe y nos tienda la mano siempre. Sábado Santo, día de luto y día de oración para acompañar a la Virgen María en su duelo por la muerte de Jesús en la cruz. Sábado, dolor y muerte, de luto su negro manto y en sus mejillas el llanto por el hijo que va inerte. Mucha es la pena que lleva, al hijo muerto le dieron, en un sudario de seda cubierto el cuerpo metieron en un sepulcro de piedra. Antonio Rodríguez Lujera. Y la pregunta es, ¿y si realmente es un día de luto, por qué se le llama también Sábado de Gloria? Porque se espera la resurrección de Jesús, el momento más importante y glorioso del cristianismo. El Sábado Santo se celebra el último santo oficio, es decir, la última fase del Triduo Pascual en una misa nocturna, la solemne Vigilia Pascual, que este año se celebrará antes por motivos del toque de queda, llegando así al final cultural de la Semana Santa con la resurrección del Señor en la previa del Domingo de Resurrección. Y de nuevo más actos quedan pospuestos.
Y de nuevo la cadena de la tradición queda rota. No se representará la estampa sacra de la resurrección del Señor, ni el Cristo resucitado presidirá la procesión de la resurrección. Aún así, en esa noche, cuando las luces del sol hayan declinado, exclamaremos y cantaremos a una voz: verdaderamente el Señor ha resucitado. Domingo de Resurrección. Aleluya, aleluya. Cristo ya ha resucitado. Aleluya. Ya vuelve a estar con nosotros, de otra manera. Día grande, día alegre. El Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de los Dolores por diferentes calles salen al encuentro y estamos rebosantes de alegría. Y así se reflejaba en todos los eslabones de esta cadena de la tradición de Benetússer que se enlazaban para dar fin a las celebraciones de la Semana Santa. Este año de nuevo no habrá actos públicos ni pasacalle, pero fieles cofrades y hermanos podemos dar testimonio de esa alegría, hoy contenida, pero que debemos seguir compartiendo y transmitiendo. Porque, como dijo el año pasado el Papa Francisco, es otro contagio que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta buena noticia. Es el contagio de la esperanza, la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. Pueblo de Benetússer, fieles, cofrades y hermanos, estoy completamente convencida de que, a pesar de que en estos 2 últimos años estamos viviendo la Semana Santa de 2 formas totalmente distintas a las tradicionales, me consta que os habéis esforzado en reinventarla y adaptarla a las circunstancias. Ahora hemos de vivirla intensamente. Manteneos fuertes, manteneos unidos, seguid siendo esos eslabones de la cadena de la tradición, salid a la calle a proclamar el mensaje de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, haciéndolo llegar al resto del mundo con el respeto y devoción que se merece, que nos merecemos. Solo así perdurará para siempre la pasión y el sentimiento verdadera de la Semana Santa en general y por vuestra Semana Santa, la de Benetússer en particular. Espíritu Santo luz, Espíritu Santo guía, Espíritu Santo salvación, Espíritu Santo, danos tu bendición. Muchas gracias. detalle que, como siempre, queremos hacer a quienes quieren colaborar con nosotros, en este caso, en este pregón tan maravilloso que nos han ofrecido, y es una reproducción de la puerta del, llamamos castillo, pero un palacio que hay en Benetússer. Algún resto nos queda, entonces la editamos con motivo del último 9 de octubre, una pieza limitada y nada, encantado. Gracias. Bueno, yo también tengo un pequeñísimo detalle que creo que viene por ahí detrás. En el 2017, la Semana Santa del 2017, tuvimos la familia el gran honor de que mi hijo hiciera la fiesta que decimos nosotros en Sagunto. Y entonces, bueno, participé en el cartel anunciador
y diseñé una cruz que luego también dimos como detalle a los colaboradores de Sagunto. Entonces he querido traer esa pequeña cruz, una para cada cofradía, para la Junta Central y para don Javier. Es una pequeña colaboración o muestra de nuestra Semana Santa que desde hace más de 500 años celebramos con una sola cofradía, como ya sabéis, en Sagunto. Cofradía Ángel de la Pasión y Santo Cáliz. Cofradía Jesús Nazareno. Cofradía del Santísimo Cristo de Misericordia. Cofradía del Santo Descendimiento y Cristo Resucitado. Cofradía de la Santa Vera Cruz. Hermandad del Santo Sepulcro. Cofradía de las Camareras de la Virgen de los Dolores. Cofradía de los Granaderos de la Virgen de los Dolores. Agrupación Cultural La Pasión.
Ahora pasaremos a dar lectura del acta del jurado del concurso de carteles. Reunido el jurado elegido por la Junta Central de Semana Santa de Benetússer de entre sus miembros, representando a cada cofradía y hermandad, al Grupo La Pasión, al señor cura párroco, y como asesor técnico don Francisco Correcher, y como presidenta ejecutiva y secretaria, las que lo son de la Junta, el 14 de enero del 2020, en este caso, se reunió a las 20:30 horas en el salón de reuniones del primer piso del Ayuntamiento de Cibe. Vistos los carteles presentados, elegir como cartel que representará a la Semana Santa de Benetússer 2020, en este caso 2021, el presentado bajo seudónimo N. Abierto el sobre con la documentación, resulta ser de Irene Cañada Villó, que estudia en el Instituto Nuestra Señora del Socorro y ha presentado toda la documentación. Además, se acuerda hacer mención especial de los carteles que, no siendo el elegido, más le han gustado al jurado y son los presentados bajo seudónimo Solís, de Claudia María Masiadrea, y Malardo, de Blay Vicent Marco Muñoz. Y para que conste los efectos oportunos, firmo la presente en Benetússer 14 de enero de 2020. Firma la presidenta ejecutiva, Dolors Taninbelda, y la secretaria de la Junta, Dolores Durán Macías. Gracias. Ahora. Nuestra presidenta de la Junta, Eva Sanz, le hará entrega del premio a Irene. Por favor. Y nada, desearos que disfrutéis estas fiestas, una semana un tanto atípica, no como siempre, pero con la ilusión que siempre se tiene. Como una lanza que el viento llevó en sus brazos lanzada, me clavé junto a una esquina entre la sombra y la llama de los faroles gigantes que lentamente avanzaban. Centuriones y romanos, brillantes cascos y espadas, abrían de aquel cortejo su monorrítmica marcha. Granaderos de la Virgen, cofradías y hermandades, tambores y trompeteros, la música suena plegaria, que en las sombras de la noche, como un gemido, se alarga. ¡Qué capuchones gigantes, qué vestas de seda rasa! ¡Cuánto brillo en los vestidos y cuánto brillo en las capas! Palestina, Palestina, aquella triste semana de la pasión de Jesús, en tus calles y en tus plazas, ha vuelto a reproducirse ante mi absorta mirada. Jesús, cansado y rendido, sudando y sangrando pasa. Sayones le van pegando fustazos con ciega rabia. La cruz que señala al cielo por el suelo lleva rastras y los hombros del Señor por el peso se desgarran. La Virgen, cual flor de espuma, que fue madre antes que santa,
al ver triste a su hijo, sollozando se desmaya. La calle de la amargura vuelve a revivir su drama. El arte se queda mudo, la verdad su dolor habla. La escayola y el cincel no han puesto en el arte nada. Los sayones son de carne. El pueblo que ruge y clama, siguiendo a Cristo sangrante, con la cruz a las espaldas, son de carne como aquellos que a Jesús sacrificaron. Pilato, Caifás y Anás y María de Magdala son de carne que se mueve, hecha acción y hecha palabra. Jesús y la Virgen pura son de carne, son de alma. No puede el dolor humano divinizar más un drama. Silencio, que hoy no se cante, ya cantaremos mañana. En los pasos a la gloria de tu gran Semana Santa, Benetúser, la sencilla, tendrás tu gloria y tu palma. Por los caminos del arte 100 pregoneros cabalgan, diciendo que Benetúser, con una torre tan baja, con una iglesia tan chica, tiene la Semana Santa más real y más sublime que en el mundo se creara, después que en Jerusalén dio Cristo esta semana. A participar en los diferentes actos programados para esta nuestra Semana Santa. Gracias.